24 de junio, Natividad de San Juan Bautista. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Y le dijeron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo, pues ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. La primera lectura, que no fue leída, de rico contenido, es la de Isaías, el comienzo del capítulo 49. Este capítulo es eminentemente mesiánico, por tanto, no va referido al Bautista, sino a Jesús, aunque hay una alusión indirecta a Elías. Y el mismo Señor dio a entender que en Juan estaba el espíritu de Elías. Ocurre que la misión de Juan está totalmente ordenada a Jesús, el Mesías, presentado en Isaías como el siervo de Yahvé, o el siervo, a veces el siervo sufriente, los cantos del siervo, lo hemos comentado creo que más de una vez. Es el que ha de traer la salvación no solo de Israel, sino de todos los hombres. Porque dice Dios por boca de Isaías, es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Primero describe la vocación del siervo de Dios. Siempre estoy hablando de esta primera lectura. Cuando dice, el Señor me llamó desde el vientre materno de las entrañas de mi madre. Y luego pasa su misión diciendo, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. Ahí es donde podría ser, hay una alusión a Elías en esto. Y es claro, se aplica en este caso a Juan. Dios envía al Hijo, se encarna como siervo de Dios para un propósito concreto e inmediato, salvar a los judíos. Eso es, viene a salvar a los judíos, eso no hay que olvidarlo. Por eso los judíos piadosos, contemporáneos del Señor, lo aceptaron y no entendieron su rechazo y su muerte a manos de romanos, pero incitados por las autoridades judías que buscaban su muerte y que lo hicieron. San Pablo, en su carta a los romanos, dice explícitamente, y es palabra de Dios, que no fue revocada la salvación de los judíos, sino postergada para los últimos tiempos o tiempos finales. Y ya, agrego yo, atisbamos este misterio, sabiendo desde hace décadas, de tantas conversiones de judíos a la fe católica y de otras imperfectas conversiones, porque no abrazan la fe completa depositada en la Iglesia, sino que reconocen a Jesús de Nazaret como su Mesías. Me refiero a los llamados judíos mesiánicos. Y que yo, en lo particular, siento una alegría enorme, ver que bueno, se está quitando, se está iluminando Israel, ¿no? Estos son los tiempos, la apostasía de una parte, lamentablemente y tristemente, la descristianización de las naciones. Sí, ha terminado el tiempo de las naciones, de los gentiles, o sea, los no judíos, y por el otro comienza la iluminación de Israel.
Pues el Mesías profetizado por Isaías y otros profetas debía, en el tiempo de su venida, ser nuevamente anunciado, desde la inminencia de su manifestación, de cerca. Por eso el Bautista es el mayor de los profetas, porque no solo es portador de la palabra de Dios y del llamado que Dios hace a la conversión, como todos los profetas, y porque además, como los otros profetas, anuncia él también la venida del Mesías, sino que es testigo de su misma presencia en el mundo. Precisamente, la segunda lectura de Hechos de los Apóstoles nos relata cuando Pablo estaba en Antioquía de Pisidia, no confundir con la otra Antioquía, la de Siria, no, Antioquía de Pisidia, predicándole a los judíos. Y les dice, según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía, yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Juan es quien lo señalará confesando, este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. San Juan da testimonio directo de la presencia de Cristo en el mundo. Y su nacimiento, que hoy celebramos, es motivo de alegría y exultación. Así lo anuncia el ángel a Zacarías. Le dice, te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes, a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y cuando nace todos se admiran de los prodigios que venían sucediéndose y se preguntan, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu. Y relata el evangelista que vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Juan vino a preparar el camino del Salvador. Vino a traer un bautismo que no era la ablución de los hebreos, porque aquellas eran purificaciones que los hombres hacían a sí mismos. Juan vino a mostrar que el hombre no puede purificarse por sí mismo, que la santidad viene de Dios, que es quien nos transforma, y para eso debe el hombre prepararse, dejarse convertir por Dios, reconociéndose ante todo pecador, arrepintiéndose y suplicando el perdón del Señor. Dicho sea de paso, esto es lo que litúrgicamente hacemos en el rito del acto penitencial al inicio de la misa, para estar bien dispuestos a escuchar a Dios en su palabra y entrar en comunión con Él a través del sacrificio de Cristo. Con Él, por Él y en Él. Por eso, por ser el culto, expresión viva de la fe celebrada, no deberíamos evitar dejarnos llevar por la rutina, volviéndolo gesto automático. Quise decir, deberíamos evitar dejarnos llevar por la rutina, que no se vuelva eso un gesto automático, lo hago, bla, 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 Señor, ten piedad, no, ni sé lo que digo, sé que tengo que decirlo, no. Sin olvidar, por otra parte, que los pecados graves son solo absueltos en la confesión sacramental. Pues bien, San Juan Bautista, precursor del Señor que cumplió con su misión de prepararle el camino al Salvador, llamó a todos a la conversión, para que cuando llegara quien debía venir y de quien él dio testimonio, los pecados pudieran ser perdonados. Juan murió mártir de la verdad, que es decir, mártir por Cristo, porque Cristo es la verdad. Juan no pudo acallar en él la verdad,
ni permitió que pervertidos y adúlteros y grandes de este mundo lo intimidaran. Como escribió de él San Beda el Venerable, fue encerrado en la lobreguez de un calabozo el que había venido a dar testimonio de la luz. En su propia sangre es bautizado el que tuvo el honroso encargo de bautizar al Redentor del mundo, de escuchar la voz del Padre dirigida a Cristo y ver descender sobre él la gracia del Espíritu Santo. Juan fue siempre testigo de Cristo, y lo fue antes de su nacimiento. Ya desde el vientre de su madre, testigo fue del Señor oculto en María, cuando dio un brinco en el seno de Isabel. Hoy San Juan Bautista nos interpela con su vida y nos llama a dar testimonio de la verdad ante este mundo corrupto. Nos llama a dar testimonio también del Señor oculto en la Eucaristía. Hace 40 años, un día como hoy, 24 de junio, la Santísima Virgen se hizo ver en Medjugorje por vez primera. Eligió el día del nacimiento del Bautista como signo que venía a preparar el camino del Señor. Ella, que había estado en el momento del nacimiento de aquel niño, hijo de Isabel, había ido a asistir a su pariente hasta el momento del parto. Este es el otro signo de Medjugorje, de la permanencia de María todo este tiempo. Este es el tiempo de la gestación, pero de la gestación como hijos suyos, y viene a estar con nosotros, llamándonos a que estemos nosotros con ella, y a que demos testimonio de la verdad y del amor a Dios y a todos los que aún no conocen su amor. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.